¿Alguna vez sentiste que el mundo se estaba cerrando sobre vos, que ya nadie escuchaba tu verdad y que solo te quedaba pelear, aunque fuera en silencio? Entonces, esta historia es para vos. Hoy vas a conocer un relato que no solo habla de tierra, de deuda o de violencia. Esta historia toca algo más profundo, el alma humana cuando decide resistir. Cuando todos creían que una mujer sola era un blanco fácil, no sabían que junto a ella vivía el hombre más temido del oeste. Y lo que sucedió en 1900, ese rancho perdido entre las colinas secas, no fue solo una pelea por propiedad, fue un acto de fe, una prueba de fuego, una declaración silenciosa de que todavía hay cosas que valen la pena defender, incluso con la vida. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar tu forma de ver la lucha, el miedo y el verdadero valor de una alianza forjada en el silencio. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. Muchísimas personas ven nuestros videos pero aún no están suscriptas. No seas una de ellas. Hace clic en suscribirse ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en esta misión. Y si esta historia te conmueve como creemos que lo hará, deja un me gusta y contanos en los comentarios qué parte te tocó más el alma. Porque hoy, más que nunca, necesitamos historias que no se olviden. Y esta no la vas a olvidar. En el confín de una tierra resquebrajada por el sol y olvidada por el tiempo, donde el viento sopla con el sabor del polvo antiguo y las historias no contadas, sobrevive un rancho aislado, torcido por los años y la soledad. Allí vive Clara Montenegro, una mujer moldeada por la intemperie y el dolor, cuyo cuerpo lleva el mismo desgaste que la madera de su porche. Hace 5 años que perdió a su esposo, Julián, en un enfrentamiento desigual por esa misma tierra que ahora defiende con uñas, silencio y resistencia armada. Nadie la visita, nadie la ayuda, y sin embargo, sigue allí. El Valle de las Culebras no figura en ningún mapa. Es una región donde incluso el eco se pierde. Pero para Clara, ese pedazo de terreno seco tiene un valor que no se mide en oro ni en ganado. Es su raíz, su memoria, su última conexión con un amor enterrado, bajo la sombra torcida de un árbol sin hojas. Aquel rancho aislado fue testigo de caricias, discusiones, cenas a la luz de una lámpara de aceite y madrugadas compartidas con café y complicidad. Desde la muerte de Julián, nadie más ha pisado la cocina que aún huele a leña vieja. Para muchos, ese lugar carece de sentido, pero para ella es sagrado. La tierra, aún yerma, es símbolo de lo que no se puede quitar: dignidad, recuerdo, pertenencia. La deuda que le imputan no alcanza a cubrir ni siquiera el valor de su silencio. Clara sabe que detrás de esa amenaza de desalojo hay más que números. Hay intereses sucios, especulación, codicia. Y también hay miedo, porque incluso los cobradores saben que ella no está tan sola como aparenta, ni tan vulnerable como quisieran creer. Cada mañana, antes de que el sol queme el horizonte, Clara se levanta y clava estacas en la cerca como quien marca un límite espiritual. El martillo resuena en el aire seco, rompiendo el silencio de un paisaje detenido. Una vez por semana, un cuervo se posa en el tejado. No grazna, solo la observa, y luego se va. Clara lo toma como presagio, como una señal de que el enfrentamiento se acerca. La tensión se ha vuelto parte del aire, el silencio, parte de la estrategia. Ella lo percibe en los cambios del viento, en el crujido de la madera, en el modo en que su perro se inquieta sin razón. Las noches en ese lugar se sienten como antesalas del juicio final. A veces, cuando la brisa baja desde el cañón, el viento hace sonar las viejas campanillas de la puerta del granero, como si alguien o algo viniera caminando hacia el rancho. Pero Clara no tiembla.
No desde que aceptó que el miedo también puede ser un arma, una aliada silenciosa contra la invasión psicológica que intentan imponerle. El temor que sienten los demás, los que murmuran su nombre en los pueblos cercanos, es el mismo que la protege, y aunque nadie lo diga en voz alta, ya no es vista solo como una viuda terca. En los pueblos vecinos, Clara, Montenegro se ha convertido en un símbolo, un susurro de advertencia. Hay quienes dicen que comparte su soledad con un hombre silencioso, cuya historia nadie conoce del todo, pero que muchos temen. Lo llaman el hombre más temido del oeste, y aunque nadie sabe de dónde vino, todos saben que él no permite que nadie cruce la línea, y la línea está trazada, justo donde comienza el alma de Clara y termina la codicia de los demás. Esa mañana fue distinta. El aire no olía igual. El viento parecía haberse detenido y hasta los gallos, esos que solían cantar antes del alba, guardaban silencio. Algo pesaba en el ambiente del Valle de las Culebras, como si la tierra misma supiera lo que se acercaba. Clara Montenegro, desde temprano, ya estaba en el límite de su propiedad, martillando la cerca con una determinación casi sagrada. Cada golpe era una afirmación de pertenencia, una respuesta muda al mundo que insistía en borrarla. Fue entonces cuando el polvo del camino empezó a elevarse, lento, espeso, como una advertencia. 3 jinetes cruzaron la colina, recortando sus siluetas contra el cielo anaranjado del amanecer. Al frente venía Ramiro Ledesma, un cobrador de rostro enjuto y sonrisa torcida, escoltado por 2 hombres corpulentos con mirada de desprecio y dedos inquietos cerca de los revólveres. No llevaban banderas ni órdenes judiciales, solo una deuda, una amenaza de desalojo y la violencia latente de quien cree tener el poder de torcer destinos. No necesitaban muchas palabras. En su andar había intimidación. Eran caballeros del miedo, mensajeros de un sistema que no tolera la resistencia armada ni la dignidad persistente. Clara no se movió. Siguió martillando, como si no los hubiera visto, como si el ruido del metal en la madera pudiera ahogar las voces que venían a imponer el desarraigo. Uno de los hombres escupió al suelo, otro bufó con burla, pero Ramiro, sabiendo con quién trataba, habló con voz suave, casi amable. La deuda está vencida. Tiene hasta el anochecer para irse. Si no, volveremos, con más fuerza. Pero las palabras en esa tierra se estrellaban contra un muro invisible. Clara alzó la cabeza solo para mirarlo a los ojos y dijo, con una firmeza que cortó el aire: este terreno fue pagado con sudor y sangre. No me moveré. Los jinetes no esperaban eso. No esa calma. No esa certeza. Ramiro frunció el ceño. Quiso añadir algo más, pero se contuvo. El silencio de Clara lo había desplazado, como si ella hablara desde un lugar más antiguo que cualquier ley escrita. Los hombres giraron sus caballos y se alejaron, dejando tras de sí una nube de polvo y tensión. Pero no era una retirada. Era solo una pausa, un anuncio de que la batalla sería inevitable. La amenaza de desalojo no era más que la primera grieta en el suelo seco, que pronto podría romperse bajo el peso del conflicto. Clara los vio irse sin cambiar la expresión. Caminó de vuelta a la casa sin prisa, dejando atrás el campo abierto como si regresara al interior de una fortaleza. El rancho aislado era más que un refugio. Era un símbolo de protección mutua entre ella y la tierra. Dentro de sus paredes crujientes y ventanas empañadas por el tiempo, algo, o alguien, la esperaba. Y aunque ella no lo mostrara, sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El cobro no sería solo de dinero. Sería un intento por quebrar el alma de una mujer esculpida por la pérdida. La tarde cayó con una quietud antinatural. Ni los pájaros se atrevieron a sobrevolar el rancho. La tensión era palpable, como si cada sombra proyectada por el sol poniente cargara consigo una promesa de violencia. Pero Clara, al cerrar la puerta con firmeza, solo dijo una palabra en voz baja, casi como una plegaria: que vengan. Y en esa simple frase no había desafío, sino destino, porque en el viejo oeste,
Cuando los cobradores vuelven, no solo vienen por tierras, vienen por la historia. Y a veces, la historia se defiende con fuego. Cuando los cascos de los caballos se perdieron finalmente en la lejanía, dejando tras de sí una nube de polvo suspendida como una promesa, Clara Montenegro dejó caer el martillo sobre el banco de madera, con un suspiro casi imperceptible. No era alivio, era pausa, como quien termina de construir una tumba. El rancho parecía respirar con ella, como si sus paredes agrietadas sintieran lo mismo, que algo se había puesto en marcha y que ya no había vuelta atrás. Cruzó el patio sin apuro, con las manos aún cubiertas de tierra, y empujó la puerta de la cabaña. El interior olía a madera vieja, a café frío, a silencio. Y allí, sentado en la penumbra, la esperaba él, el hombre, aquel cuya historia nadie conocía del todo, pero cuyo nombre, aunque nunca dicho, ya provocaba una inquietud muda en las tabernas de los pueblos cercanos. Lo llamaban el hombre más temido del oeste. Tenía la mirada gris de quien ha visto morir demasiadas cosas, y una cicatriz en el cuello que no solo marcaba su carne, sino también su silencio. Llegó un año antes, medio muerto, arrastrándose hasta la puerta del rancho como un espectro del pasado. Clara lo acogió sin preguntas. Él no ofreció respuestas. Desde entonces, coexistían como dos sombras que se reconocen sin hablar. En el rincón más oscuro de la sala, el hombre apenas levantó la vista cuando ella entró. Solo dijo, con voz baja, casi sin emoción: «Llegaron antes de lo que esperábamos». La frase flotó en el aire como una sentencia. Clara no respondió de inmediato. Se quitó el sombrero, lo que colgó en el gancho junto a la puerta, y caminó hasta la mesa con pasos lentos, firmes. Luego, como quien acepta un destino y al mismo tiempo lo desafía, dijo con serenidad: «Entonces que empiece la tormenta». No lo dijo con rabia, lo dijo con certeza, con la fuerza callada de quien ya no le teme a perder. Él no replicó, solo desvió ligeramente la mirada hacia el rifle que descansaba en la repisa. Su rifle Henry, viejo, fiel, cargado no solo de balas, sino de recuerdos que no se nombran. El silencio volvió a llenar la cabaña, pero no era vacío, era tensión. Era preparación. Afuera, el viento comenzaba a golpear las ventanas como una señal. Dentro, todo se mantenía quieto, como si el mundo entero aguantara la respiración. El rancho aislado, más que una casa, era una trinchera, una última frontera, y en esa noche sin luna, se convertía en el centro de una historia que no buscaba gloria, sino justicia fuera de la ley. La relación entre ellos no se sostenía en palabras ni en promesas. Había un vínculo sin palabras, forjado en la rutina compartida, en las madrugadas frías acompañadas de café y complicidad, en la mirada de quien sabe que el otro también ha perdido demasiado. Él no era un salvador, ella no era una víctima. Eran dos almas rotas que se habían encontrado en medio del polvo y la hostilidad. Se protegían, se entendían, y aunque nunca lo dijeron, sabían que cuando llegara el momento, pelearían juntos, no por victoria, por dignidad, por la tierra como símbolo, por no permitir que el miedo los convirtiera en nada. Él se levantó con lentitud, tomó el rifle y comenzó a limpiarlo, con gestos precisos, como si cada movimiento fuera parte de un rito antiguo. Clara encendió la lámpara de aceite y sirvió 2 tazas de café sin decir nada. Le acercó una, se sentó frente a él, y por unos segundos, solo el sonido del paño frotando el metal llenó la sala. No era una escena romántica, era una escena de guerra contenida, de preparación para el combate. Afuera, el silencio era tan espeso que ni los grillos se atrevían a cantar. Adentro, el rancho parecía contener una historia mayor que sus paredes, una historia que estaba a punto de explotar. Nadie lo había visto llegar. Apareció una noche sin luna, tambaleándose entre las sombras del desierto, como si la tierra lo hubiera escupido justo frente al rancho de Clara. Iba a pie, sangrando, con la ropa hecha jirones
y una expresión que no pedía ayuda, pero tampoco se rendía. Ella lo encontró al amanecer, tendido junto al pozo, cubierto de polvo y apenas respirando. Podría haberlo dejado allí. Nadie habría dicho nada, pero algo en sus ojos, aún entrecerrados por la fiebre, hablaba un lenguaje que ella entendía demasiado bien, el de los que ya perdieron todo, menos el orgullo. Durante semanas, Clara lo cuidó sin saber su nombre. Nunca se lo dijo, ni siquiera cuando sanaron sus heridas. Apenas pronunciaba palabras, y cuando lo hacía, eran frases cortas, escasas, como si tuviera que medir cada una con exactitud. Se movía con lentitud, pero con precisión. Observaba más de lo que hablaba, y cuando por fin pudo caminar, no se fue. Tampoco pidió quedarse. Simplemente tomó una pala y empezó a ayudar en el campo. Así comenzó su silencio compartido. Una presencia extraña, inquietante para algunos, pero para Clara, un eco necesario. Lo más curioso fue cómo empezó a cambiar el aire en el pueblo de San Aurelio, cuando se corrió el rumor de que un hombre desconocido vivía en el rancho de Clara Montenegro. Al principio, era solo un murmullo. Luego, vino el miedo. No por lo que hacía, sino por lo que no hacía. Nunca alzó la voz, nunca se lo vio armado. Pero cuando, una tarde, intervino para salvar a una niña del ataque de un vaquero ebrio, desarmándolo con movimientos rápidos, silenciosos, sin una gota de sangre, todos entendieron que no se trataba de un simple forastero. Era alguien que sabía pelear, y que elegía no hacerlo, a menos que fuera inevitable. Desde ese día, comenzaron a evitarlo. Nadie se atrevía a preguntarle nada. Nadie quería saber más. Lo temían como se teme a las tormentas. No por el ruido que hacen, sino por lo que anuncian. Los niños lo observaban desde lejos. Los hombres cruzaban la calle al verlo pasar. Las mujeres murmuraban sobre su cicatriz, esa que cortaba su cuello y parecía la marca de un pasado que nadie quería recordar. Pero él, ajeno a todo, seguía viviendo con Clara, reparando cercas, cargando agua, cortando leña. Nunca pidió un favor, nunca se quejó. Era parte del rancho, como los cimientos, como el polvo. Clara, por su parte, nunca preguntó. Tal vez porque sabía que algunas historias no deben contarse, solo compartirse en silencio. Con él no había conversaciones largas, pero en las noches, cuando el viento del oeste sacudía las paredes, se quedaban sentados frente al fuego, bebiendo café en tazas desportilladas, intercambiando miradas que decían más que cualquier palabra. Esa rutina, ese pacto sin firma, fue creciendo entre ellos como una raíz invisible, una protección mutua, una forma de decir, no estoy solo, mientras tú estés aquí. Él nunca dijo si venía huyendo de algo, nunca explicó por qué eligió quedarse, pero a veces, cuando pensaba que Clara no lo observaba, se quedaba mirando hacia las colinas, como quien espera que algo o alguien regrese algún día. Tal vez era un fugitivo, tal vez un soldado sin guerra, tal vez un hombre con demasiadas muertes a cuestas. Pero fuera quien fuera, Clara sabía una cosa. Ese hombre no hablaba del pasado, porque su pasado aún lo perseguía. Y cuando llegara el momento, porque ambos sabían que llegaría, él no se escondería, lucharía. Porque en esa tierra olvidada, donde la justicia ya no llega por ley, hay hombres que aún saben resistir. Esa noche, el viento se levantó con más fuerza. Silbaba entre los matorrales del Valle de las Culebras como un aviso antiguo, como si las voces de los que alguna vez pelearon por esa tierra despertaran entre las piedras. En San Aurelio, Ramiro Ledesma no podía dormir. Caminaba de un lado al otro en la habitación del hostal, con el sombrero en la mano y la mandíbula apretada. Algo en su instinto le decía que ese rancho aislado no era terreno fácil, no por Clara, a quien conocía por su terquedad, sino por el hombre que vivía en silencio a su lado, ese que lo había mirado desde lejos, sin decir nada, pero con la amenaza escrita en la mirada. Ramiro había enfrentado deudores, campesinos, incluso algún pistolero sin suerte, pero esto era distinto. Había algo en esa casa,
en esa atmósfera, como si el aire mismo los protegiera, y en el fondo, él sabía que no debía volver solo, que necesitaría más que amenazas legales, necesitaría fuego, fuerza, y tal vez un demonio aún más oscuro que él mismo. Mientras escribía una nota a su contacto en el norte, un tejano cicatrizado con fama de resolver conflictos sin preguntas, una parte de él deseaba no recibir respuesta, porque cuando ese hombre llegara, ya no habría vuelta atrás. Mientras tanto, en el rancho, la noche se desenvolvía en un silencio espeso. Clara preparaba café sobre el fuego de leña, con esa parsimonia que había adquirido tras años de espera, de resistencia, de duelo. El hombre estaba sentado en la mesa, con las manos cruzadas, los ojos fijos en la puerta como si ya escuchara pasos que aún no habían llegado. No necesitaban hablar, pero esa noche, él rompió el silencio. Dijo, «No tenés que quedarte». Fue más una afirmación que una pregunta, más una muestra de respeto que una invitación a huir. Clara se giró, le tendió la taza caliente y respondió con una sola frase, «No voy a huir». No lo dijo con rabia, lo dijo como quien ya decidió morir si es necesario, no por orgullo, sino por lo que representa, porque dejar ese rancho sería como borrar la memoria de quienes amó, sería rendirse al miedo como arma, y eso, Clara no podía permitírselo. Él la observó unos segundos más, no dijo nada, pero algo en su gesto cambiaba, como si en ese momento entendiera que esa tierra, seca, tan poco valiosa para los otros, era para Clara el lugar donde aún respiraba el alma de su marido. Era extraño, no eran pareja, no compartían caricias, ni sueños, ni proyectos, pero había entre ellos una alianza sagrada, un pacto de protección mutua. Sabían que lo que se aproximaba no era un simple desalojo, era una invasión psicológica, una demostración de poder, y para enfrentarlo, no bastaba con armas. Se necesitaba convicción, lealtad. Clara tenía ambas, y él también. Esa noche no hicieron planes, no discutieron estrategias, se limitaron a preparar la lámpara de aceite, a verificar las cerraduras, a dejar el rifle listo sobre la mesa junto a 2 tazas vacías. Y luego se sentaron en silencio. El rancho, una vez más, se convirtió en fortaleza. Cada rincón era una trinchera, cada sombra, una advertencia. Afuera, el viento arrastraba hojas secas como si fueran mensajes caídos del cielo. Adentro, el café se enfriaba sin que ninguno lo notara, porque lo que compartían no era una bebida caliente, era una certeza, la de que el combate estaba cada vez más cerca. Y aunque el enemigo trajera consigo pólvora, odio y ruido, en ese rancho perdido del oeste, aún quedaban 2 personas dispuestas a sostener la línea. Hasta el final, Clara se levantó antes del amanecer, no por costumbre, sino por necesidad. El aire estaba más denso, y el cielo, aunque aún oscuro, ya anunciaba un día extraño. Ensilló su yegua sin decir palabra, como quien se viste para asistir a un juicio que no pidió. Su silueta, recortada contra las primeras luces del amanecer, parecía la de una estatua tallada en viento y silencio. Partió rumbo a San Aurelio, cruzando el sendero polvoriento que separaba su rancho aislado del resto del mundo. Cada paso del animal levantaba nubes de polvo que tardaban en disiparse, como si hasta el aire se negara a dejarla pasar sin recordar por qué iba. Durante el trayecto, Clara sintió algo que no podía nombrar, una tensión distinta. El paisaje parecía haber envejecido de un día para el otro. Las colinas, que otras veces le ofrecían cierta compañía silenciosa, ahora la observaban con rigidez. El cielo, sin nubes, parecía más bajo, y el viento ya no traía solo polvo, traía murmullos, como si alguien o algo la estuviera esperando. Al llegar al primer cruce del camino se encontró con una cerca caída. No la reparó, solo la miró con atención, como quien reconoce un símbolo, una advertencia disfrazada de descuido, y siguió adelante. San Aurelio no era un pueblo grande,
pero solía ser amable. Esa mañana, sin embargo, parecía haberse encerrado en sí mismo. Las ventanas estaban cerradas, las puertas entreabiertas se cerraban apenas ella pasaba. Nadie saludaba, nadie sonreía. Había miedo en el aire, y no era hacia ella. Era hacia lo que ella representaba, la resistencia armada, la línea que no se cruza. El hombre más temido del oeste. Las miradas que lograba cruzar estaban cargadas de algo que Clara conocía bien, temor mezclado con respeto. Y eso, en un lugar como ese, era combustible para la tensión. Se detuvo frente a la tienda de Nelda, una mujer de manos rápidas y lengua aún más veloz, que sin embargo, esa vez, habló en voz baja. Ramiro volvió, dijo mientras le entregaba una bolsa con café y tabaco. Pero no viene solo. Lo acompaña un tejano de esos que no sonríen, cicatrizado, de los que preguntan poco y disparan rápido. Anda por ahí observando, preguntando por vos, por tu rancho, por el hombre. Clara no respondió. No, cambió de expresión. Solo asintió, pagó y tomó la bolsa. Pero su pecho ardía con la confirmación de lo que ya intuía. El enfrentamiento no sería solo físico, sería mental. Una invasión psicológica en forma de presencia sombría. Al salir, notó que el sheriff, ese mismo que años atrás la había mirado con condescendencia, ahora apenas levantaba la cabeza. No dijo nada, solo la dejó pasar. No era sumisión, era reconocimiento, porque Clara ya no era solo una mujer defendiendo lo que es suyo, era una advertencia viva, una grieta en el sistema. Una prueba de que aún existía justicia fuera de la ley. El pueblo entero lo sabía, y por eso, aunque no la ayudaran, tampoco se atrevían a cruzarla. Mientras cabalgaba de vuelta al rancho, el silencio la acompañó como un viejo amigo. Sabía que la información que llevaba no necesitaba ser explicada. Él, el hombre que la esperaba en el porche con su mirada gris, entendería todo con solo verla llegar. El aire había cambiado. El miedo caminaba ya no solo por los campos, sino también por las calles. Y en ese clima hostil, Clara Montenegro seguía firme, con la frente alta, el corazón alerta y la decisión intacta. No dejar que esa tierra, esa historia, esa memoria, cayera en manos de los que no saben lo que cuesta sostener algo que amamos. Clara no volvió directamente al rancho. Dio una vuelta más amplia por los márgenes del pueblo, observando cada esquina, cada calle, cada mirada sospechosa. El tejano aún no había salido a la luz del todo, pero se sentía su sombra en los techos, en los pasos arrastrados, en el modo en que las mujeres cerraban las cortinas antes de tiempo. Era un clima enrarecido, y en ese silencio colectivo, ella tejía su estrategia. No era impulsiva, nunca lo había sido. No sobrevivís en el viejo oeste si no sabés cuándo hablar y cuándo callar. Por eso, antes de irse, volvió a la tienda de Nelda. La encontró sola, limpiando el mostrador con manos temblorosas. No era miedo por sí misma, era miedo por lo que vendría. Clara se acercó sin decir palabra. Dejó el paquete de café que había olvidado, y al mirarla a los ojos, soltó una frase que no sonó como amenaza, sino como advertencia. Deciles que estoy sola, y que, si se escucha un disparo desde mi rancho, es porque alguien cruzó una línea que no debía. Nelda asintió, no por obediencia, por comprensión, porque en ese mensaje había algo más profundo, una línea invisible, una frontera espiritual que solo los tontos cruzarían sin entender el precio. Cuando Clara salió de la tienda, la calle principal estaba desierta. Solo el viento movía los cencerros del establo, y el polvo giraba en remolinos como si el desierto respirara con dificultad. Fue entonces cuando lo vio. El sheriff, de pie frente a la oficina, apoyado en el marco de la puerta. Alto, firme, pero distinto. Antes, la había tratado como a una mujer sola. Ahora, bajó la mirada al verla pasar. No dijo una palabra, no hizo un gesto, solo la dejó ir. Como se deja ir a quien ya no puede ser detenido. Como se deja pasar a quien, de alguna forma, se ha convertido en algo más grande que la ley.
Clara sabía lo que significaba ese gesto. El pueblo no iba a intervenir. No porque no quisiera, sino porque no podía, porque lo que estaba por ocurrir ya no era asunto de justicia ordinaria. Era algo que escapaba a los libros, a las normativas. Era una cuestión de destino, de historia, de honor. Y en esa ecuación, cada uno debía asumir su lugar. Ella lo asumía, sin gloria, sin pretensiones, pero con la frente alta, porque su rancho aislado ya no era solo su casa, era su testimonio, su resistencia armada, su declaración viva de que el miedo también podía usarse como defensa. Al volver a montar su yegua, Clara respiró hondo. Sentía el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino por claridad. Sabía que la estrategia era más que trazar planes, era enviar mensajes sin necesidad de balas, era preparar el terreno emocional del enemigo, era hacerle sentir que no sería fácil, que cada paso que dieran hacia su tierra tendría un costo. Y en eso Clara era maestra. No porque hubiera leído libros, sino porque había vivido suficiente para saber que, a veces, el silencio es el arma más eficaz. Volvió al rancho cuando el sol ya comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo el cielo con ese tono rojizo que parece anunciar el juicio final. Al verla llegar, el hombre estaba en el porche. No preguntó nada, solo asintió. Y con ese gesto, Clara supo que él también había sentido el cambio en el aire. No hicieron falta palabras. Sabían que habían cruzado un umbral. Ya no se trataba solo de proteger la tierra. Se trataba de proteger lo que la tierra significaba. Y en ese momento, Clara dejó de ser simplemente una mujer. Era la encarnación de una línea que no se cruza. Desde lo alto de la colina que protegía el costado norte del rancho, el hombre observaba en silencio. Tenía un catalejo antiguo en una mano y su viejo rifle Henry apoyado contra la pierna. Los ojos grises recorrían el paisaje con calma, como si pudieran detectar incluso los pensamientos ocultos entre las rocas. El sol se estaba hundiendo, y la luz dorada bañaba la tierra como una promesa ambigua. Podía ser vida o podía ser guerra. El rancho aislado, a esa distancia, parecía más pequeño, pero desde ahí se veía todo, cada movimiento, cada sombra, cada posibilidad. Cuando vio la silueta de Clara cruzando el sendero con la yegua cansada, ya sabía que traía noticias. No hizo falta que hablara. Al verla desmontar, caminar con paso firme hacia el porche, él se levantó. La esperaba con el rifle en la mano sin ostentación, como si fuera parte de su cuerpo. Clara se detuvo frente a él, con los ojos encendidos por el polvo del camino y la certeza de lo que venía. «Ramiro no vendrá solo», dijo. «Trae un hombre que no sonríe, uno de esos que llegan cuando todo lo demás ha fallado». Él no reaccionó, solo giró levemente el rostro hacia el horizonte. Luego, sin una palabra, se sentó a limpiar el rifle con un paño gris. La escena era sencilla, casi doméstica, pero estaba cargada de un tipo de tensión que solo conocen quienes han estado al borde de algo irreversible. Clara se sentó cerca, en silencio. No había necesidad de discutir estrategias. No hacían falta mapas, ni esquemas. Ambos sabían dónde estaban los puntos ciegos del terreno, dónde se escondía mejor el viento, qué muro resistía más los impactos. La casa no era solo un hogar, era una fortaleza, un símbolo de protección mutua. Y lo que estaba por suceder no era solo un ataque, era una prueba de fuego. Clara rompió el silencio con una voz baja, casi rota. «No quiero que mueras por mí». Fue un susurro que pesaba como plomo. Él se detuvo, bajó el rifle, la miró por primera vez en mucho rato, y respondió con una frase que parecía sacada de otro tiempo. «No vine a morir. Vine porque alguien como vos no debería enfrentar esto sola». No había romanticismo en su voz, solo verdad, y eso fue suficiente. Clara no replicó, asintió levemente, aceptando no una protección, sino una alianza. El cielo empezó a oscurecerse más rápido de lo normal. No era solo la noche que caía, era la sensación de que algo se aproximaba,
y no se podía detener. Mientras él preparaba las balas y revisaba el alcance del rifle, Clara encendía las lámparas de aceite dentro de la casa, colocaba las sillas contra la pared, cerraba los postigos con cuidado. Afuera, el mundo parecía contener el aliento. Adentro, cada objeto tomaba un nuevo significado. El café, sobre la mesa, las herramientas junto a la puerta, incluso el perro dormido junto al fuego. Todo estaba en su lugar. Todo tenía una función. Hasta el miedo. No hablaron más esa noche. Ya no era necesario. Lo habían dicho todo sin decir casi nada. La línea estaba trazada, y sabían que lo que vendría no sería una simple disputa por tierras. Sería una confrontación total, una afirmación brutal de lo que estaban dispuestos a defender. En esa casa humilde, perdida en el oeste, dos figuras se preparaban no solo para sobrevivir, sino para resistir. No porque creyeran en la violencia, sino porque a veces, en tierras olvidadas por Dios y por la ley, la única forma de mantener viva la dignidad es estando dispuesto a pelear por ella. La noche cayó sin anunciarse, como si el cielo hubiera decidido apagar su lámpara antes de tiempo. Ni siquiera los grillos se atrevieron a romper la oscuridad. Todo estaba quieto. Demasiado. Incluso el fuego en la chimenea parecía contenerse, crepitando, apenas como un corazón que late con miedo. Clara Montenegro cerró la puerta principal y echó el cerrojo con cuidado. Luego bajó la lámpara de aceite y la colocó sobre la mesa, envolviendo la sala en un resplandor ámbar que apenas rozaba las paredes. Afuera, el rancho aislado respiraba bajo una capa de sombra espesa, como si la propia tierra supiera lo que se avecinaba. El hombre estaba allí, sentado junto a la ventana, con el rifle sobre las piernas y la mirada fija en la oscuridad exterior. No hablaba, no se movía. Parecía una estatua fundida en acero y espera, pero Clara sabía que dentro de él algo vibraba. No miedo, no exactamente, algo más profundo. Instinto, anticipación, códigos antiguos que se activan antes del combate. Ella, por su parte, preparó 2 platos sencillos, pan duro, un poco de queso y café. Se sentó frente a él y le tendió la taza. Compartir café en ese momento era más que costumbre. Era resistencia. Era complicidad. ¿Oíste algo?, preguntó ella con voz baja, casi como si temiera despertar a los demonios que rondaban afuera. Él no respondió de inmediato. Solo desvió ligeramente la cabeza y dijo, con tono neutro: un cuervo se posó en la cerca. No graznó, solo miró, y se fue. Esa frase, dicha como una simple observación, caló hondo, porque en esas tierras, los presagios no se ignoraban. Un cuervo que no canta es como una sombra que no proyecta forma, algo que no avisa, solo observa, un mensajero de lo inevitable. Clara bajó la mirada. No hacía falta más. El momento se acercaba. El silencio volvió a ocupar la cabaña, esta vez más denso, casi físico. Era un silencio que no se podía llenar con palabras ni con gestos. Era la pausa entre 2 mundos, el de antes y el de después. El hombre limpiaba su rifle con movimientos mecánicos, pero había algo ritual en ello, como quien se despide, sin decir adiós. Clara observaba cada gesto, cada pausa. Sabía que él no era invencible, que quizás no todos sobrevivirían al día siguiente, pero también sabía que no estaban solos, que esa casa, ese suelo, esa historia, los acompañaban como testigos y aliados. Al cerrar las ventanas, Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por el frío, sino por la certeza. Esa noche sería la última tranquila. Después de eso, todo cambiaría. Tal vez vivirían, tal vez no, pero nada sería igual. El rancho aislado ya no era un refugio, era un campo de batalla en suspenso, una tierra marcada por la dignidad y el coraje. Y ella, una mujer sin armas visibles, pero con la convicción como escudo. El miedo era real, pero también era parte de la preparación. Era, en cierto modo, una forma de mirar al enemigo de frente, antes de que cruce la línea. Se fueron a dormir sin intercambiar más palabras, cada uno en su rincón, cada uno con sus pensamientos, pero incluso en la oscuridad,
Sabían que compartían algo más fuerte que el sueño. Compartían la certeza del peligro, la necesidad de resistir y el vínculo sin palabras que solo nace entre quienes entienden que proteger no es una elección, es una forma de vivir. Afuera el viento cambió de dirección, las nubes ocultaron la luna, y el cuervo, quién sabe desde dónde, volvió a mirar en silencio. Al amanecer, la luz entró a través de las rendijas de las ventanas, como dedos tímidos buscando tocar lo que quedaba en pie. Clara se levantó con la espalda rígida, los músculos cansados por una noche sin sueño real. El aire estaba más frío, pero no era el clima, era la presencia. Algo había cambiado. Abrió la puerta con cautela, con el revólver oculto entre su falda, y dio un paso fuera del rancho. El silencio era el mismo de siempre, pero ahora era otra cosa. No era tranquilidad, era espera. Caminó hacia la cerca, como cada mañana, y ahí lo vio. 3 alambres habían sido cortados, no desgastados, cortados, precisa, quirúrgicamente. Los postes estaban intactos, y no había señales de robo ni de lucha. Pero en el polvo húmedo de la noche anterior quedaron huellas, 3 pares de botas. Entraron, caminaron hasta el granero, y salieron. No rompieron nada, no se llevaron nada, no dejaron basura, ni marcas de sangre. Solo esas huellas, perfectamente visibles, como una firma, como una forma de decir, estuvimos aquí, te estamos mirando. Fue una invasión psicológica, una estrategia para sembrar duda, miedo como arma. Clara se agachó y tocó el suelo. El polvo aún fresco se pegó a sus dedos, como ceniza tibia. No necesitaba saber quién había sido, ya lo sabía. Ramiro Ledesma había enviado a su tejano, no para atacar, aún no, solo para dejar claro que estaban listos, que podrían entrar cuando quisieran, que la resistencia no los asustaba, todavía. Pero ella también entendía el juego. Este no era un movimiento torpe, era cálculo, era dominio, y a eso no se responde con gritos, se responde con preparación, con templanza, con fuego contenido esperando dirección. Volvió a la casa con el ceño fruncido. El hombre estaba en la cocina, sentado, con el rifle apoyado sobre la mesa. La lámpara de aceite aún encendida lanzaba sombras alargadas contra las paredes. Clara no dijo nada. Le tendió la mano con polvo en los dedos. Él la miró, entendió todo en un segundo, y asintió con la cabeza. Luego se levantó, caminó hasta el armario donde guardaba las municiones, y empezó a cargar las balas una por una, sin apuro. Cada clic del arma era como un latido más en esa casa que ya no respiraba paz, sino espera, silencio y preparación. Pasaron la mañana reforzando ventanas, asegurando puertas, organizando las provisiones. No sabían cuándo volverían, pero sabían que volverían, y que la próxima vez no sería para observar, sería para romper, para quemar, para tomar. Y entonces, lo que estaba en juego no sería solo un rancho, sería la historia de 2 personas que se negaron a ceder, 2 almas que, por caminos distintos, habían llegado al mismo lugar. La decisión de no retroceder, la certeza de que cada centímetro de esa tierra se defendería con uñas, plomo y memoria. El rancho, al mediodía, ya no parecía una simple casa, parecía una trinchera camuflada entre colinas, y entre sus sombras, Clara y el hombre silencioso se convertían lentamente en leyenda, no porque buscaran la gloria, sino porque el silencio, la resistencia armada y la dignidad en medio del miedo son cosas que se sienten y se recuerdan. Afuera, las huellas seguían allí, como fantasmas recién dejados. Adentro, 2 corazones se sincronizaban en un mismo pulso, preparación para el combate y fe en la línea, que habían jurado no dejar cruzar. El cielo se volvió cobre antes del anochecer, como si el propio firmamento supiera que algo estaba a punto de romperse. Los pájaros desaparecieron, el viento se retiró detrás de las colinas, y el rancho aislado quedó envuelto en un silencio absoluto. No era calma, era la antesala del caos. Adentro,
Clara Montenegro repasaba con los dedos el borde de la mesa. Ya no sentía miedo, o tal vez lo sentía, pero lo había transformado en otra cosa, en fuego, en convicción. Sabía que no estaban lejos. Podía percibirlos en la forma en que el aire vibraba, en la forma en que el perro no ladraba. El hombre silencioso estaba junto a la ventana, de pie, con el rifle apoyado sobre el pecho, los ojos fijos en el horizonte. Nadie había visto llegar a los enemigos, pero ambos sabían que estaban cerca. La amenaza de desalojo ya no era solo una hoja firmada o una advertencia susurrada. Ahora era real. Era el sonido de espuelas, el crujido de ramas rotas, el olor de cuerpos sudados y pólvora contenida. Lo que venía no era diálogo, no era negociación, era guerra. Y la tierra como símbolo no se entregaba sin dejar huella, sin precio, sin testigos. La noche cayó de golpe, como un telón pesado. Dentro de la casa, las lámparas de aceite proyectaban sombras largas, distorsionadas, como si los objetos también se prepararan para pelear. Nadie hablaba, no hacía falta. Había entre ellos un vínculo sin palabras, una confianza templada en noches de espera y en días de labor compartida. Él sabía que ella no se rendiría. Ella sabía que él no se marcharía. No era amor en el sentido clásico. Era algo más crudo, más fuerte. Era lealtad nacida en tierra quemada, cultivada con silencio, regada con respeto. Afuera, una piedra rodó colina abajo. Un caballo resopló a lo lejos. El primer eco, el primer indicio. La línea estaba trazada. Quien la cruzara debía saber que no encontraría solo resistencia, encontraría historia, dolor, honor acumulado. Las armas estaban listas, los cuerpos tensos, los corazones en pie. Nadie sabía cómo terminaría. Solo sabían que, después de esa noche, nada volvería a ser igual. El rancho aislado del oeste se convertiría, para bien o para mal, en un lugar donde algo grande había ocurrido. Aunque nadie pudiera contarlo después. Y entonces, justo antes del primer disparo, ese que no se escucha pero que el alma anticipa, Clara cerró los ojos. Pensó en Julián, en su promesa, en todo lo que había perdido y en todo lo que aún no dejaría caer. Pensó en su padre enseñándole a montar, en el olor del café al amanecer, en el rostro de su madre lavando ropa bajo el sol. Pensó en la historia completa, en cada gota de sangre que regaba esa tierra, y al abrir los ojos, volvió a ser lo que siempre fue. Una mujer sola, sí, pero jamás vencida, porque cuando vinieron por ella, no sabían con quién vivía. No sabían que en su casa se escondía el hombre más temido del oeste, el que no hablaba, pero lo decía todo con la mirada, el que no venía a matar, pero no dejaba que lo arrebataran todo. Y entonces, antes de que el humo, el plomo, la furia y la historia se mezclaran en una sola llamarada, hubo un último silencio. Y después, solo lo que cada quien pueda imaginar. En este mundo donde tantas veces se nos pide ceder, olvidar, bajar la cabeza, hay historias como la de Clara que nos recuerdan que a veces el alma también necesita defender su tierra, su memoria, su verdad. Lo que ella vivió en ese rancho aislado no fue solo una batalla, fue una declaración silenciosa de fe, de dignidad y de amor por lo que no tiene precio. ¿Y vos? ¿Hay algo en tu vida que sentís que tenés que proteger con todo tu corazón? Contanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu interior. Queremos leerte. Queremos abrazarte desde este canal que también es resistencia, pero del espíritu. Y si esta historia te hizo sentir algo, aunque sea una chispa de emoción, de coraje, de esperanza, deja tu me gusta y suscríbete ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, porque acá no solo contamos relatos, te recordamos que no estás solo. Y antes de que te vayas, te recomendamos que veas el video que aparecerá aquí en la pantalla. Es otro relato que puede transformar tu forma de ver la vida, igual que este. Nos vemos en el próximo video, y que Dios te abrace hoy con fuerza.
donde estés.